compañeros y yo vamos a hablar sobre las matemáticas del movimiento. ¿Cuál fue el origen del cálculo y quiénes fueron sus principales exponentes? Los orígenes del cálculo se remontan unos 2500 años por lo menos, hasta los antiguos griegos, quienes hallaron áreas aplicando el método de agotamiento. Bueno, los principales exponentes fueron Newton y Leibniz, que son considerados los inventores de cálculo, pero representan un eslabón en una larga cadena iniciada muchos siglos antes. Fueron ellos quienes dieron a los procedimientos infinitesimales de sus antecesores inmediatos Barrow y Fermat. Utilizaron la unidad algorítmica y la presión necesaria como método novedoso y de generalidad suficiente para su desarrollo posterior. Algunos razonamientos de Newton y Leibniz que dieron origen al cálculo fueron que sintetizaron dos conceptos que hoy denominamos derivada e integral, desarrollaron las herramientas que permiten manejarlos, mostraron que son conceptos inversos a esto, se le llama teorema fundamental del cálculo, y enseñaron cómo utilizarlos para resolver de forma unificada un enorme catálogo de problemas que hasta entonces habían venido estudiándose caso a caso. Lo cierto es que Newton y Leibniz habían descubierto el cálculo de una forma independiente. Voy a mostrar un ejemplo de una interpretación geométrica de la derivada. Vamos a hacer un acercamiento al punto donde calculamos la velocidad instantánea de la piedra que cae desde los 10 metros de altura en una discusión previa. En la gráfica de la derecha, la recta punteada representa la recta tangente a la gráfica de la función en el punto B. En la cercanía del punto B, la recta y gráfica de la función se confunden porque la curva es suave, es decir, los valores que van tomando y x no cambian de dirección bruscamente, como por ejemplo la función valor absoluto. Para la función y igual a x en la cercanía del origen, la dirección de la gráfica de la función cambia bruscamente. La gráfica de la función en ese punto no es suave. Por otra parte, cualquier función polinomial es suave. La función cuadrática es una función polinomial y por eso es suave. Como la gráfica de esta función es suave, una recta tangente puede aproximar muy bien a su gráfica en la cercanía de cualquiera de sus puntos. La recta tangente a la gráfica de la función y es igual fx se puede calcular a través del límite, que no es sino la razón de cambio instantánea de y con respecto a x, o en otras palabras, la derivada de la función respecto a su variable independiente. Entonces, la derivada también puede interpretarse como la mejor aproximación lineal a una función en la cercanía de uno de sus puntos. De hecho, precisamente esa es la razón por la cual durante mucho tiempo se creyó que la Tierra era plana. En la cercanía de un punto, la superficie que forma el agua de mar parece un plano. El tamaño de la superficie terrestre es muy grande comparada con el tamaño de nosotros los humanos. Por eso se creyó que la Tierra era plana, porque un plano es una muy buena aproximación a la superficie de una esfera en un punto. Y en un plano, una recta es una muy buena aproximación a una circunferencia en la cercanía de uno de sus puntos, y conforme el radio de la circunferencia crece, la aproximación parece ser cada vez mejor. ¿Qué relación guardan las derivadas con los conceptos de la cinemática, distancia, velocidad y aceleración? Principalmente vamos a ver sus conceptos. ¿Qué es velocidad? La velocidad media se calcula en un tiempo finito, la velocidad instantánea en un intervalo de tiempo. ¿Qué es aceleración? La aceleración en el instante t es el límite de la aceleración media cuando el intervalo tiende a cero, que es la definición de la derivada de b. ¿Qué es la distancia? La distancia es la total recorrida. El punto número 1. La trascendencia de hoy en día. Encontrar la herramienta matemática del cálculo, misma que nos permite analizar y comprender los fenómenos que representan tipos de variación o patrones de cambio. Lo que quiere decir el punto número 1 es que el cálculo como algoritmo desarrollado en el campo de la matemática incluye el estudio de los límites
derivadas, razón de cambio, etc. El punto número 2, la relación entre el cálculo y la cinemática. Este punto número 2 voy a dar un ejemplo de ello. La velocidad de una partícula que se mueve en una línea recta puede obtenerse de conocer cuál es su posición como función del tiempo. Matemáticamente, la velocidad es igual a la derivada de la coordenada respecto del tiempo. También es posible encontrar el desplazamiento de una partícula si se conoce su velocidad como función del tiempo. En cálculo, este procedimiento se conoce como integración o determinación de la antiderivada. El punto número 3. Los tipos de fenómenos de la cinemática que podemos calcular a partir de las nociones matemáticas de 1. Límites. La expresión límite de una función se utiliza en cálculo diferencial y se refiere a la cercanía entre un valor y un punto. 2. Razón de cambio. Medida en la cual una variable se modifica con relación en otra. 3. Derivada. Resultado de un límite y representan la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función de un punto. 4. Derivadas sucesivas. Son las derivadas de una función después de la segunda derivada. ¿Qué es el cálculo? Es una forma de hacer las operaciones matemáticas necesarias para averiguar el resultado, el valor o la medida de algo. ¿Para qué sirve el cálculo? Para resolver problemas de la vida diaria y así poder asimilarlos de manera más analítica y fácil. ¿Sabías que el cálculo es de gran utilidad para comprender y resolver situaciones relacionadas con el movimiento, la velocidad y la aceleración de un objetivo? Sí, porque el cálculo nos ayuda a resolver situaciones de la vida diaria, así como lo antes mencionado, más fácilmente. ¿Te interesaría conocer más acerca de la utilidad del cálculo en tu vida diaria? Sí, porque tendría más conocimientos al realizar problemas de la vida diaria. Bueno, pues el objetivo de este proyecto es para dar a conocer la importancia del cálculo en la vida cotidiana, ya que es muy importante que podemos resolver situaciones más fácilmente. Y bueno, pues mis compañeras Valeria y Leslie hablaron sobre las matemáticas del movimiento y yo sobre la importancia del cálculo. Y vemos que el tema es muy interesante y pues utilizamos la página de Word, el internet para sacar la información.